Bueno, pues ahora el tema que vamos a abordar, que a lo mejor ya habíamos visto algo medio embarradito el año pasado, y que hablábamos acerca de la Pascua, Sí. ¿no? Porque vamos, ¿se acuerdan que más o menos conforme van pasando algunas fechas vamos viendo ciertas cosas para que, relacionadas para que podamos entender muy bien qué está pasando, qué festejamos, cuál es el verdadero festejo, o si son tradiciones las que estamos haciendo o no, ¿no? Porque decían, bueno, comemos carne o comemos pescado, ¿por qué comemos esto? ¿Por qué no comemos lo otro? ¿Por qué se ponen la ceniza? ¿Por qué? ¿No? Varias preguntas, ¿no? Y pues, bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto, no? Al Domingo de Ramos, de las Anda. Palmas y eso. Entonces, pues entender muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito así de la introducción es que hablábamos de la tradición de los hebreos. ¿Cómo empieza la Pascua? La Pascua empieza desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo hebreo sale de Egipto. ¿Sí se acuerdan? Que entonces Moisés les dice, ¿saben qué? Ya pasaron todas las plagas. La última plaga para que nos deje ir el faraón es que va a matar a todos los primogénitos que hay en Egipto. Todos. Los únicos que se van a salvar son los que en su casa pongan la sangre de un cordero. Entonces van a agarrar un cordero, le van a escurrir la sangre la van a agarrar con un hisopo, el hisopo lo van a poner en todo el dintel de la puerta, que es pues como en el marco, y van a permanecer dentro de la casa y ese cordero que ya desangraron lo van a cocer, ¿no? Ya que esté bien cocido, o más bien asado, que es con la lumbre, que esté bien asado, lo van a comer en una familia. Si la familia es chiquita, se va a juntar con otra familia. Y todos tendrán que permanecer dentro de la casa hasta que pase el espíritu de la muerte, ¿no? Para que no mueran los primogénitos de esa casa ni de sus animales. O sea, con el hecho de que yo hiciera eso, aunque mis animales estuvieran en el ganado, en sus corrales, esa señal iba a librar a todos los primogénitos, aún de los animales que pertenecieran a esa casa. Entonces, vemos que ahí empieza la Pascua. La Pascua es eso, poner el cordero, la sangre, perdón, del cordero, esperar a que pase el espíritu de la muerte. Ahorita lo vamos a leer. Dice que cuando pasa el espíritu de la muerte, dice que Dios se para delante de la puerta e impide pasar el espíritu. Se llama del heridor. Heridor. ¿Qué quiere decir? El que hiere. Entonces dice que Dios mismo va a defender esa casa sobre la cual vea la sangre del cordero, ¿ok? Entonces, esa noche pasa el heridor y solamente en las casas que tenían la sangre del cordero no mueren los primogénitos de esa casa ni de sus ganados, ¿no? Entonces, cuando ya pasa esto, el faraón dice, pues, ¿saben qué? Váyanse de aquí y llévense todas las cosas, pero ya váyanse, ¿no? Entonces, ellos salen de Egipto y ya yendo por el desierto, Moisés les dice que esto que acaba de pasar con la sangre del cordero, cada año se lo van a recordar a sus hijos, porque obviamente a lo mejor ahorita nosotros que estamos de esta edad nos acordamos, pero si a lo mejor en el transcurso de ese año nace un bebé y luego ya tiene un año y luego dos, si no le estamos repitiendo la historia cada año, el niño no la va a saber, se va a olvidar, ¿no? Entonces, ¿quién la va a saber? La generación que salió, pero no la nueva generación. Entonces, lo que Moisés les estaba diciendo es, cada año, aunque ya haya pasado, en esta fecha, van a sentarse en su casa, van a comer un cordero, van a festejar la Pascua y les van a platicar a sus hijos qué fue lo que pasó. Entonces, cocinaban un cordero y se sentaban todos a la mesa y decían, vamos a recordar que Dios nos sacó de Egipto. ¿Cómo nos sacó? Dijo que pusiéramos la sangre de un cordero en nuestro portón y ahí no iban a morir los primogénitos. No morimos ninguno de nosotros ni de nuestros animales. Y el faraón nos dijo, váyanse, 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 llévense todo el oro, todo lo que hay aquí, pero váyanse. Y les van a contar toda la historia, ¿no? Que los persiguió hasta el mar, donde quedaron ustedes entre el mar y el ejército.
y que hubo una columna de fuego que se puso en medio del ejército y del pueblo mientras el mar se abría y pasaban del otro lado, y que cuando dijeron estos, no, pues es que no se podía pasar por la columna de fuego, pero en cuanto se quitó la columna de fuego, pues dijeron, está abierto el mar, pues nosotros también pasamos. Y en cuanto ellos entraron, y acabó de entrar el último del ejército, se cerró el mar. Sí. Y entonces No, se ahogaron, todos se ahogaron, ¿no? se ahogaron. Entonces, dice, cada año van a tener que contar esta historia, y eso va a ser la Pascua. Así lo vamos a conocer, como la Pascua del Cordero. Entonces, ¿Qué esa significa Pascua? O sea, entiendo esto que nos acabas, pero ¿tiene alguna traducción la palabra? No lo sé, a ver si quieres buscarlo ahí, googlearlo. ¿Qué quiere decir Pascua? Una muy buena pregunta. Y entonces la idea era que les repitieran cada año esta historia. Por eso es que vemos que aunque toda la generación que salió con Moisés del desierto no entra a la tierra prometida, sin embargo entra Josué y toda esa generación de atrás. Sí. ¿Por qué? Que fue a los que se les contó, ni siquiera vieron, solo se les contó. Sí. Y ellos fueron los que entraron. Y los que habían vivido el evento no entraron. Se murieron en el desierto. En esos 40 años se acabaron de morir. Porque ya empezaron a dudar. Hay muchísimas, ¿eh? A ver qué dice. Dice, la Pascua significa pase, representado por la liberación. En el cristianismo celebra la resurrección de Jesús, siendo la fiesta más importante. En el judaísmo conmemora la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero si preguntas así sintaxis de la palabra o Pascua, porque si no te van a dar así lo que estamos viendo. O en griego, ¿qué significa? O qué significa en griego, o la sintaxis. Sí, porque Pascua, literal, así concepto es liberación del pueblo hebreo, de Egipto. Ajá. Entonces te va a decir, pero a lo mejor si queremos como ver qué significa la palabra, ¿no? ¿Qué significa la palabra Pascua? O sintaxis. Dice pasar por alto. O a lo mejor esto pasaron, ¿no? La Pascua pues sí, es pasar. Pasar por... Ajá. O sea, pasar porque pasaron sobre el... Claro. Como que todos los relaciona, porque dice, es decir, el paso del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto a la libertad. A la libertad. Es un paso. Entonces eso es la Pascua, ¿no? Quizás eso significa la palabra, un paso, el paso de la esclavitud, como dices tú, a la libertad en Cristo Jesús, ¿no? A esa libertad que además, sin hacer nada, todo tuvieron en el desierto. Por ejemplo, Pascua en hebreo se dice pesar, no sé si así se pronuncia, término que significa principalmente paso. Paso. O pasar. Eso es como lo que hizo entonces Moisés. Ajá. Abrió el mar para pasar, ¿no? Dice, y pasaron. El paso del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto a la libertad. A la libertad. Porque vemos que ahí, por ejemplo, en Egipto, pues ¿qué hacían? Trabajaban. Cuando salen de Egipto, están en el desierto y ¿qué hacen? Nada. Hasta todo tienen, ¿se acuerdan? Sí, claro. Comen, tienen que sembrar, porque además en el desierto no se da nada. Entonces, ¿qué comían? El maná. ¿Qué bebían? Decían que había una roca, imagínate, que lo seguía, de la cual emanaba agua. O sea, imagínate qué increíble. Y quiero que investiguen. Maná. Era como cereal, como sucaritas, haz de cuenta que fueran cojuelitas. Que caía del cielo y eso era lo que comía. Solamente duraba para ese día. O sea, cada día vamos a guardar. No podías, o sea, se echaba a perder, pero siempre había provisión. Ajá. Eso es la confianza también. Sí. Entonces vemos que en el desierto ellos pasan exactamente de tener que trabajar a no hacer nada. De comer acá bajo golpes y pues a lo que les diera, ¿no? Acá que no necesitan hacer nada y tienen que comer en un desierto que no da nada, ¿no? Y sin embargo tienen comida, tienen agua, tienen la columna de fuego. El desierto es sumamente helado en la noche y dice que había una columna de fuego en la noche que calentaba todo el desierto. Todo el desierto. Exacto. Y en el día que hacía el calor así horrible, dice que había una nube que les daba sombra. Qué maravilla. Entonces, vemos ese paso que en la esclavitud, en Egipto, pues no tenían nada. Además, pues mataban a sus hijos. ¿Ustedes se acuerdan? Que
Ahora vamos a ver por qué mataban a sus hijos. No sé si ustedes sepan, toda la época de atrás, faraones y demás, mataban a los niños. O sea, si ustedes se fijan en la historia y si van a leer Éxodo, van a ver que no solamente en esa época de Moisés mataban niños. Vemos que mataban niños porque Moisés fue uno de los que se salvó de los que estaban matando. Pero este faraón no fue el único que mató niños. O sea, había otros faraones atrás. Es el que se va en la barca de Ajá, Kenia. exacto. Ajá. Ese es Moisés. Ese es Moisés. Y él, su mamá lo mete ahí porque están matando a todos los niños chiquitos, los matan, a todos los niños varones, los matan. ¿Y ustedes saben por qué los matan? Bueno, la excusa del faraón era, hay que matar a todos los varones porque se están multiplicando. Y si crecen los varones, los hombres un día se pueden rebelar contra nosotros y acabar con nuestro reino. Porque dicen que los hebreos eran hombres muy fuertes. Entonces, si se están multiplicando los hombres, por eso no mataban a las mujeres. Claro. Mataban a los varones, solamente a los bebés varones. Pero ese es el argumento que daba el faraón, que mataba a los niños varones porque se multiplicaban en gran manera y tenían miedo de que terminaran con el imperio egipcio. Pero la realidad es que si nos vamos a leer Génesis, dice que Jesús va a nacer de una mujer y va a nacer un varón que va a venir a perdonar nuestros pecados. Que es Jesús. Que es Jesús. Entonces, el espíritu de Satanás en cada parte de la Biblia va a ocupar faraones o lo que sea para matar a los niños hombres. Claro, porque no quiere que nazca el Hijo de Dios. Claro. Exacto. Entonces vemos que la excusa, pues pueden ser muchas, ¿no? Sin embargo, la razón es que Satanás sabía desde un principio que iba a nacer un hombre, varón, que iba a venir. Dice, porque dice, la mujer te va a herir en el, ¿cómo le dice? En la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, iba a ser una mujer que iba a tener un hijo y ese hijo iba a terminar con Satanás. Lo iba a derrotar. Entonces, bueno, la manera que yo puedo ver es, pues, que no nazca el hijo, ¿no? Entonces, ¿qué? Voy a matar a todos los varones. Y entonces vemos que en todos los antecedentes, hacia atrás, pues hay reyes que matan. ¿Se acuerdan? Herodes también mató niños. ¿Se acuerdan cuando vio pasar a los reyes sabios y le dijeron, ¿a dónde van? Pues vamos a adorar al hijo al rey de los judíos. Y él dijo, ¿cómo? O sea, Herodes era el rey de los judíos. Y dos, en esa época, los reyes eran como Dios. O sea, los Césares y todo eso, si ustedes se acuerdan, eran dioses, no solamente eran reyes, eran los dioses. Entonces, ¿cómo que vas a ir a adorar al Hijo de Dios? ¿Cómo que es el rey de los judíos? O sea, Herodes oyó todas estas palabras y no dijo nada, pero les dijo, cuando ustedes lo encuentren, me vienen y me avisan para que yo lo vaya a adorar. Pero lo quería matar. Exacto. Entonces volvemos a ver ahí a Satanás queriendo tomar a Herodes para matar a Jesús. Y vemos que en sueños a José se le revela de que, ¿sabes qué? Vete por otro lado. Huye de ahí porque quieren matar al niño. Entonces, ustedes se acuerdan que los sabios le llevaron cosas a Jesús. O sea, les llevaron muchísimo dinero. Les llevaron oro, mirra, que son los reyes magos, ¿no? E incienso, que son de las cosas que hoy nosotros vemos incienso, pues no tendrá mucho valor, la mirra no tendrá mucho valor y el oro no mucho valor, pero en aquel tiempo, yo les voy a dejar así como para que luego lo estudien, qué era, qué significaba y cuánto costaba. Pero todo eso que le vinieron a dejar a Jesús, el oro, la mirra, el incienso, y además no solamente le dejaron eso, le traían riquezas de otros países, bueno, ahí acumulado de otros países y de otros lugares de gente que sabían que iban a ser en algún momento el rey y que dijeron, bueno, mira, esa es toda mi herencia. Yo no voy a ver cuando nazca Jesús, pero el día que ustedes vean que nazca, llévense todo lo que yo hice y dénselo a él. Entonces, cuando vienen esos reyes, no solamente traen esas cosas, traen mucho más cosas en sus carrozas, que se las dejan a María y a José. ¿Para qué sirve?
que Pero todo esos ese reyes tiempo ¿eran reyes de países o qué? eran sabios, así se les llamaban sabios, eran como profetas, como gente muy inteligente, que estudiaba las estrellas, que no es la astrología, que esa es otra cosa, pero sí es la astronomía. ¿No? La astrología es como brujería, la astronomía es dónde iban a estar las estrellas, porque se acuerdan que ellos siguieron la estrella de Belén, porque de hecho la Biblia había dicho, el día que ustedes vean que la estrella de Belén parpadea, es una estrella que se llamaba Belén, que parpadeara, ahí va a estar el Hijo de Dios. Entonces, por eso ellos cuando ven a lo lejos, o sea, vienen de muchos kilómetros de distancia, ven que la estrella está así, ellos no saben dónde está él, pero ellos van a seguir a la estrella. Ellos eran sabios astrólogos, no astrónomos, ¿no? Entonces, digo, de astrónomos, no astrólogos, ajá. Entonces sabían mucho acerca de las estrellas y demás, y entonces sabían dónde estaba Jesús. Entonces, ¿para qué le fueron a dejar toda esa riqueza? Porque María y José tuvieron que estar huyendo de lugar en lugar y necesitaban pagar mesones, tenían que pagar comida, Para eso sirvió, para que Jesús pudiera llegar, nacer y crecer hasta llegar. Pero entonces esos sabios sí sabían, sí creían que Dios ya habían, o sea, que Dios iba a nacer, y sí sabían que Dios Que Jesús era el Sí, que era el Hijo de Dios, y ellos sí sabían. Hijo de Dios. Y por eso también los reyes, estos sabios, regresaron por otro lugar. No regresaron otra vez por el mismo que habían llegado, porque dijeron, si regresamos por el mismo, Herodes nos dice, ya lo encontraron, ¿y dónde está? Entonces, para que él no se enterara, se fueron por otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Herodes dice, pues ya pasaron 5 meses, ya pasaron 6 meses, estos cuates no han regresado. ¿Saben qué? Mátenme a todos los niños menores de 2 años. Él mandó a dar un decreto porque dijo, el niño que ellos me dijeron, con el tiempo que ya pasó en lo que llegaron y en lo que no han regresado más o menos, ya debe tener como 2 años. Entonces me matan a todos los niños menores de 2 años. Y entonces en la época de Herodes, mataron niños otra vez. Entonces vamos a ver cómo en cada periodo matan niños. ¿Por qué? Porque no quieren que nazca el Mesías. Entonces vemos que ahí la última vez que trataron de matar al Mesías, pues fue Herodes matando otra vez a niños menores de 2 años. Los niños eran inocentes. ¿Por qué se permitió ese chilito? ¿Por qué se permitió la muerte de esos inocentes? Pues porque la gente es mala. Porque Herodes, ¿por qué quería matar a los niños? Porque no le habían dicho que había nacido el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Entonces, sí, fue injusto, pero pues porque el corazón malo de un rey es porque yo debería decir, ¿por qué yo voy a matar niños? Pues porque él no quería que nacieran, pero porque él estaba poseído, ¿por qué espíritu? Por el de Satanás, porque Satanás dice, es que si yo dejo crecer a este niño, nace este niño, me va a destruir. Sí, como lo decías en otra plática, que igual nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos al final, ¿no? Y es como ahorita, ¿no? Mucha injusticia y todo, pero realmente sigue habiendo la ¿Qué podemos hacer, no? O sea, los niños que se roban, como dicen, que se los roban, que los usan para sacrificios, que esto. ¿Es injusto? Sí. ¿Dios lo permite? No, Dios no lo permite. Volvemos a lo mismo, Dios nos ha dado el libre albedrío. ¿Por qué es el hombre malo? Porque el hombre quiere. Porque Dios no te... Para que tú tengas libertad tienes que tener 2 opciones. Siempre. Para que tengas libertad. Si no, no tendrías libertad. Irías así como... Irías así. No, o sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando, como tú dices, ¿no? O sea, Dios te perdona un algo, ¿no? O sea, de que, no sé, que te embaraces, pero tienes una consecuencia, ¿no? O sea, tienes la consecuencia de tener un bebé. Sí, pero estos niños, pues, no tenían libre albedrío, o sea, no podían escoger. No tenían la culpa, pues simplemente no tenían que escoger. Dios permitió que se murieran los niños. Pues Dios no permite, otra vez volvemos a, o sea, Dios no permite, pero el ser humano es malo. O sea, ¿qué pasó? El corazón de Herodes era malo. ¿Por qué? Porque estaba poseído, sabemos, por el demonio de Satanás. Que Satanás lo que estaba buscando no era en sí Herodes, porque si vamos a la Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre. O sea, el problema no era Herodes, el problema era que Satanás decía, no, es que
si ya me dijeron a mí que ya nació el Hijo de Dios, Sí, lo voy que a matar. lo voy a matar porque él me va a matar a mí. Y entonces usa la autoridad del rey Herodes para matar a todos los niños. Obviamente son inocentes, Dios no lo quiere permitir, pero sin embargo, volvemos a lo que decimos, si Dios nos da libre albedrío y un rey tiene toda la autoridad para dar esa orden, pues fue lo que hizo Herodes, maten a todos los niños. ¿Para qué? Para que no nazca ese que ya me dijeron que es el Hijo de Dios y que es el rey de los judíos, ¿no? O sea, Dios no puede impedir, porque entonces, ¿dónde estaría la libertad? O sea, si yo prohíbo que todo suceda, pues la gente no tendría libertad de asesino, de matar y de escoger entre el bien y el mal. Sí, bueno, alguien que ya tiene esa conciencia. Tú dices por inocente, tú te refieres más bien por inocente. Pero pues un bebé, ¿no? O sea, que a lo mejor no tuvo elección. Sí. ¿Por qué? Pues no tengo la respuesta. Para serte honesta, no tengo la respuesta. ¿Por qué dejaría Dios que fuera un inocente? Desgraciadamente, bueno, la Biblia dice que todo, mientras tú eres inocente, aunque te maten, vas al cielo. Okay. Por la inocencia, ¿sabes? Okay. Una vez, ¿cuándo dice Dios que se nos quita la inocencia? Cuando te das cuenta que estás encuerado. O sea, un niño tú lo puedes ver cholo, encuerado, corriendo y no pasa nada. Y no le da pena que lo vean encuerado. Cuando él ya tiene conciencia del bien y del mal, es cuando el niño dice, no, no me vean, ponme mis calzones o así. Ahí ya perdió la inocencia. Sí. Entonces, Dios dice que mientras seamos inocentes, pues como no tenemos conciencia precisamente, como tú dices, del bien y el mal, sí los mataron. Pero finalmente, ¿dónde están esos niños? Pues con Dios. Oye, que es horrible, sí, a nadie le gustaría que le mataran un hijo. Claro. ¿No? Y menos, o sea, Pero, y el niño, como tú dices, ¿y el niño qué culpa tiene, no? Pero no fue de bebés, ¿no? Fue como de 2 años. De 2 años. Sí, todos los niños menores de 2 años, o sea, era de 2 años, año y medio, 1, 9 meses, 5 meses, bebés de un día. A todos los mataron, sí. Sí. Exacto. Hola. ¿Cómo estás? Sí, entonces, entonces, pues vemos que los manda matar, ¿no? Pues a todos. Y ahí vemos, pues, o sea, debemos de... Ahí está justo mi respuesta. ¿No? O ¿Qué? sea, lo que acabas de decir bueno, que no se va, o sea, que se van al cielo. Que se van al cielo, sí, o sea, Sí. para ellos no hay condenación. Claro, o sea, no es el consuelo de una, a menos de que supiera todo este contexto, ¿no? Claro, claro. No, y aún así es doloroso, digo, aunque sepas que es un hijo, yo sé que está con Diosito y con papá Dios, pues no dejas de ser una pérdida, ¿no? Que Sí, que porque tienes. además somos humanos, ¿no? Claro. Y Entonces, sí, pero vemos que el objetivo era matar a Jesús, no era matar a los niños. O sea, al faraón, a Herodes, no le importaban los niños, ni andaba tras los niños. O sea, lo que le importaba era matar a Jesús. Pensó que en alguno de ellos. En alguno de ellos iba a ser el Hijo de Dios y iba a ser. Y sabemos que, ¿por quién fue usado? Pues por el espíritu de Satanás. ¿Por qué? Porque sabía que si Jesús nacía, él lo iba lo vencían. Lo vencía. Ahora, Satanás nunca supo. Que estaba vivo. No, que muriendo iba a ganar, porque si no, hubiera evitado sacrificarlo. Sí. Nunca lo hubiera querido matar. Nunca lo hubiera querido matar, exacto. Entonces, bueno. Sí, no, exacto. No lo mates, cuídalo, protégelo, ¿no? O sea, pero él no supo que muriendo iba a ganar. Ellos pensaron que muriendo ellos ganaban y Jesús perdía, pero pues no fue así. Claro. Por eso, entonces, ahora entienden todo el contexto, porque él decía, no hablen de mí, no le hablen de mis milagros, no que todos sepan que yo soy. Hoy, viéndolo de esa manera, claro, entonces por eso también Dios permitía cosas, porque decía, tiene que pasar, porque si no se llevan a cabo, no va a ser el propósito, como decías hace rato, llevado a cabo, si no era como de, no, aquí que crezca el niño, porque al final no sabía lo que iba a pasar después. Exacto, Satanás, ¿no? Exacto. Entonces,
pues bueno, entonces vemos eso, ¿no? Oye, Herodes o sea, Herodes sí se enteró que obvio no se murió. Jesús. O se enteró Pues ya hasta no los 33 sabe, años. no sabía. No, yo creo que se murió Herodes y no supo. Ok. Porque acuérdense que él huyó, o sea, en un sueño, Dios, sería bueno que leyeran eso porque ahí viene todo el detalle, como Dios en un sueño a José le dice, quieren matar a Jesús, tienen que irse de aquí. Y entonces empiezan a ir a diferentes lugares a vivir, o sea, se estuvieron moviendo. José, María y el bebé, Jesús. ajá. Y entonces, pues con eso comían y vivían. Se acuerdan que el papá era carpintero, entonces medio hacía ahí carpintería y de eso vivían. Y un carpintero, o sea, hoy decimos un carpintero es como un trabajo no muy bueno. Menospreciado. Ajá. Ser carpintero en aquella época era como ser un ebanista hoy. O sea, era algo Sí, que tenía mucho, ajá, categoría. categoría. Ujú. Y era de mucho dinero. O sea, quien hacía ebanista o quien te lo pagaba no te pagaba 3 pesos. No. O sea, A la eran fecha. realmente cosas con detalles. O sea, esos ebanistas trabajaban para los reyes, para los Sí, faraones, claro, ¿no? Claro. Entonces no es como ahora, o sea, como vamos a hacer, o sea, la madera, tener una silla de madera, pues era, pues ahora a lo mejor encuentras una de 1,000 pesos, pero en aquel tiempo, pues hacer una silla, pues te costaba muchísimo. Entonces, pues la gente se sentaba en piedras o en el piso, ¿no? Quien tenía No había muebles de gravedad. madera. Me imagino como en esos de tapetes así que son como de algún material, Ajá, ¿no? como un petate o algo así, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, decimos, ser carpintero, por eso te decía, todo el dinero que ellos llevaban, pues era del que traían los sabios y todo lo que además a los sabios les habían entregado para venir acá, ¿no? O sea, luego si quieren, vemos la historia de Daniel, que Daniel sirvió a muchos reyes y él sabía que un día iba a haber iba a nacer el Mesías. Y él trabajó con muchos reyes y él pues tenía mucha riqueza. Y él parte de eso, él dijo, bueno, cuando nazca el hijo de Dios, le van a llevar todo lo que o sea, todo lo que yo tengo se lo llevan. Fue parte de lo que llevaban los sabios, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero hay que leerlo despacio, con detalle, porque normalmente lo leemos así, no nos damos cuenta de todos esos detalles. Sí, Daniel, Ajá. Daniel era el que trabajó con muchos reyes. Daniel pues, trabajó con Nabucodonosor, con muchos reyes, y entonces él tenía riquezas, ¿no? Y entonces él no tuvo familia. Y entonces esa familia, todo él, y él sí era de los que estaba atento a la estrella. Pues ¿cuándo saldrá la estrella de Belén? Pues nunca la vio, murió y nunca la vio. Pero él encargó a la gente que conocía, bueno, cuando algún día nazca el rey de los judíos, todo lo que yo tengo se lo llevan. Todo lo que yo estoy dejando, cuando llegue, pásenlo de generación en generación hasta que llegue y lo lleven. Entonces, pues ellos no solamente llevaban, por eso les digo, no solo llevaba oro, incienso y mirra, llevaban coches llenos de muchas cosas. Por eso se dice que los 3 reyes magos y que Hay que traer muchas cosas, pues sí, pero pues una eran para Jesús y no traían juguetes, ¿no? Pero bueno, entonces, pues todo eso sirvió para que ellos sobrevivieran todo ese tiempo en su caminar y en todos lados, porque, acuérdense, Satanás se apareció en muchas partes de muchas ciudades con personas de autoridad y de reyes para matar a Jesús. Que yo creo que es lo mismo ahorita, ¿no? O sea, utiliza a las personas que tienen el poder, la autoridad y ¿no? Para hacer lo que están haciendo. Él es el que busca eso. Claro. Para hacer todas esas fechorías que hacen hoy en día. Que sí. Y como decimos, pues los niños son inocentes, a los que más atacan. Si tú te fijas, el más atacado, como decimos, hoy hay derechos de los animales. Mucho más derechos de los animales que un niño abortado. Mucho más. O sea, que no te van maltratando un perro o algo porque, pero entonces, ¿cómo el aborto lo vemos como, también hay señoras que les dan toques les dan toques a sus perros? Pues sí. Pero, y eso no pasa nada, ¿eh? Exacto. Pero vemos que hay más derechos hacia los animalitos que hacia un aborto, que un ser humano, ¿no? Entonces seguimos viendo que eso se sigue repitiendo. Sí. O sea, de diferente manera, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces, para seguir adelante,
Dentro de la Pascua, esto que estamos celebrando de la Pascua es esto repetitivo que se venía haciendo cada año y que cada vez se le contaba la historia a la familia. A las nuevas generaciones, ¿saben qué? Vamos a sentarnos y hoy ¿qué vamos a comer? Cordero asado. Y mientras comemos el cordero, vamos a platicar lo que pasó hace muchos años. Dice, ya ustedes ni se han de acordar, ustedes ya tienen 50 años, pues hace 50 años que salimos del desierto y pues eso lo vivieron sus abuelos, sus tatarabuelos que fueron esclavos y pues ahí contaban la historia y comían el cordero para que cada generación siguiera recordando esto. Esto es la Pascua. Ahora, ¿qué ha pasado con la Pascua? Que se ha ido degenerando, ¿no? O sea, como decimos, lo que empieza de una manera que Dios mandó, porque esto lo mandó y dijo, lo van a hacer hasta siempre. O sea, esta tradición la van a repetir entre ustedes los hebreos toda la vida. Oye, ¿hasta cuándo? Toda la vida. O sea, esto sigue en las tradiciones judías. Ahora, ¿qué pasó con todo lo demás, no? Volvemos a que siempre el ser humano hace tradiciones y le empieza a meter de su cosecha. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que empezaron las fiestas de carnavales. ¿Qué empezó a decir la gente? Como la cuaresma es de recogimiento, el espíritu, volverse muy espiritual, que no es eso. Ya vimos que la Pascua, ¿qué era? No es ser muy espiritual, es reconocer lo que Dios había hecho con el pueblo hebreo y que los había sacado de la esclavitud a la libertad, y en la libertad todo lo que gozaban, ¿no? Que decíamos, tenían comida sin trabajar, tenían agua sin tener un río, tenían una columna de fuego para que no les diera frío, tenían una nube para que no les diera el calor. Vivían en el desierto. Vivían en el desierto, ¿haciendo qué? Nada. Solamente vivían ahí, convivían, platicaban, o sea, pues ahora sí que platicaban y hablaban un poco de lo que sabían. No tenían casas ni nada. Tenían casitas como de campaña, de tela, haz de cuenta que era una chocita, pero hecha con tela, pues como una casa de campaña, literal. Y que cuando Dios les decía, dice que cuando esa nube se movía, todos tenían que recoger sus cosas y irse hacia donde la nube iba. Porque pues, si te quedabas aquí, pues te iba a dar el rayo del sol. O sea, Dios iba haciendo que el pueblo se moviera conforme se iba moviendo la nube. Entonces, si la nube ya se quedaba 3 meses aquí, pues 3 meses nos quedábamos aquí. Pero qué tal que hoy ya empezaba en la tarde a moverse la nube y ya se iba caminando para allá. Entonces todos tenían que recoger sus cosas y ir bajo la nube, y hasta donde la nube se parara, ahí volvían a poner sus casas de campaña. Y ahí tenían agua para y ahí se quedaban. Para tomar, todo. Y para sus necesidades también. Pues yo creo que hacían en un hoyito, dice la Biblia, por eso léanlo. La verdad es que está muy bonito que yo se los cuente, pero estará más padre que lo lean, porque dice que la ropa, imagínense, estando en el desierto, pues cómo iban a andar cosiendo ropa, dónde iban a comprar ropa. Dice que su ropa no se envejecía y que la ropa de los niños y los zapatos iba creciendo con ellos. Eso todavía está más difícil, porque ¿cómo se iban a poner a coser ahí? Ustedes acuérdense que cuando ellos aprendieron a coser, y todo eso, no sé si se acuerdan cuando hablamos del tabernáculo, es que llevaban las telas y todo, y dice que el Espíritu Santo les dio sabiduría para que pudieran coser y eso. No sabían. ¿Por qué no sabían? Porque ellos habían sido esclavos por 400 años. O sea, ¿qué sabían hacer? Trabajar, hacer ladrillos, eso, construir eso. No sabían hacer otra cosa. Entonces, cuando imagínate, Dios les manda a hacer el tabernáculo y que hay que unas estacas de plata y hay que labrarlas, cortarlas, pues si no tenemos idea de cómo, pues si no usábamos ni palos, ¿no? Dice que el Espíritu Santo venía y se poseía sobre ellos, o sea, se quedaba así como encima de ellos y les daba instrucciones de cómo trabajar los metales, cómo coser las telas, cómo hilar, cómo todo. Entonces, pues en realidad ellos no se hacían ropa y todo, mientras pues yo creo que se ponían la que habían sacado de Egipto y
Dice, pero así dice textualmente, y la ropa no se envejecía y crecía con ellos. O sea, un niño imagínate, sale de 3 años y está 40 años en el desierto, pues para que no se le envejezca la ropa y va creciendo, pues no sé cómo, ¿no? Pero eso es lo que dice Dios, ¿no? Dice que la ropa y todo no envejecía y que aparte crecía Eso, con ellos. eso sí que era Entonces, pues como como la gloria para ellos. ajá, O sea, pues se alcanzaban todos esas bendiciones, pues bendiciones de Dios. eran sumamente muchísimas bendiciones de parte de Dios, porque pues tenían que comer, que beber, dónde vivir, como salieron con todas las cosas de Egipto, pues bueno, salieron con todo. O sea, obviamente traían cosas, pues a lo mejor higo seco, no sé, ¿no? O sea, no solo salieron con telas y todo, salieron, dice que con toda la riqueza de Egipto, todo, o sea, semillas, no sé. El problema es que cómo las siembras en el desierto. Entonces, lo que tenías, pues era lo que te habías traído de que te habían dado de comer y que podías cocinar, ¿no? Y era todo un ¿Qué te pueblo, hablan? ¿verdad? Pero no creo, porque se dice que les daban el maná. Ajá. Entonces, no sé, Pues pueden a lo haber mejor dado. Yo creo que comido. a lo mejor. Ay, no Pues sé, sí. pero comida no. Ajá. Porque no tenían. O a lo mejor sí, no sé, pero a lo mejor lo nutritivo era no sé, el maná, ¿no? Porque pues sí, no viene muy específico. Lo que Oye, sí dice, y sí se oye, bueno, yo he escuchado que no sé si con los judíos o con algunos lugares que hablan mucho de eso del maná, ¿verdad? Pero pues yo no sí, sabía que era como un cerealito, así como sí, unas azucaritas, ¿no? Que que era sabía, alimento. era Pues. alimento, sí. Y entonces vemos Oye, salieron de Egipto. ¿A dónde se fueron? al Al desierto, pero de Egipto. pues sí, a lo que había ahí. Y después, ¿cuánto tiempo permanecieron? 40 años. ¿Y después a dónde se fue ese pueblo? A la tierra prometida. Haz de cuenta, salieron de aquí a Egipto y tenían que llegar acá. La tierra prometida dice que hoy si ponemos el Google, máximo eran 40 días, caminando de aquí a acá. Pero ¿y qué pasó? Que daban vueltas así. Nunca llegaban acá. ¿Por qué no llegaban? Porque Pues Dios, estaban siguiendo la nube. no, porque eran rebeldes. Dios no los permitió llegar aquí, que porque dice a causa de su rebeldía los hizo estar dando así vueltas. Aquí, Porque ¿cómo acá. demostraban su rebeldía? Ah, pues una decían, un día dijeron, ya me aburrí, guácala, ya todos los días maná, 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 que nos dé otra cosa de comer. Queremos carne, dijeron. Y entonces Dios dijo, bueno, quieren carne, ok. Y empieza a hacer que vuelen un montón de cuervos arriba de aves y pues las matan y se las comen y se mueren un montón. Yo entiendo, o sea, es que imagínate el calor del desierto, es una carne se descompone, pues si aquí tú dejas el pollo media hora afuera, ¿qué le pasa? Se apesta entonces, y te hace daño. ¿Ese pueblo era bueno o era malo? No, o sea, era bueno. Era bueno. Pero también fue tentado por el diablo. Pues eran rebeldes. ¿Pero esa rebeldía venía del diablo? Sí, mira, la Biblia dice que la rebeldía viene de varias cosas. Dice de nuestra propia, ahorita lo vamos a leer, de nuestro propio, pues de nuestro propio ser. O sea, nosotros sin que Dios nos tiente, es más, dice Dios que al final de los tiempos dice que Satanás será encarcelado por 100 años y aún así la gente va a pecar. Uy, bien poquito. ¿Por qué quiere decir? Pero ¿por qué, ¿no? ¿por qué la gente va a seguir pecando? Porque no todo es Satanás. O sea, no todo es el culpable Satanás. También nosotros tenemos nuestras propias decisiones de rebelarnos. O sea, ahorita que leamos los deseos de la carne, vas a ver que es egoísta, es vanidosa, es malagradecida, es esto, el otro. Entonces, ellos, estando en el desierto, malagradecieron porque tenían todo. Sí. Dice que estando en el desierto decían, ¿te acuerdas de las cebollas que comíamos en Egipto? O sea, por eso léanlo, es muy interesante todo lo que uno va oyendo. ¿Cómo se llama ese? Todo Éxodo, desde Éxodo 1, todo Éxodo. Vamos viendo cómo se sentaban así y decían, ¿te acuerdas de las cebollas que comíamos en Egipto? Qué ricas eran, ¿no? No se te antojan ni ahora, puro maná, puro maná. Lo que no se acordaban es, oye, ¿no te acuerdas cómo estabas viviendo allá? Mataron a tus hijos, cada rato mataban a los recién nacidos.
y a lo mejor ya te habían matado algunos cuantos, ¿no? ¿No te acuerdas que te maltrataban y te tenían trabajando desde la mañana hasta la madrugada, no descansabas, Viven trabajabas todos los amenazados, días? perseguidos, ¿no? Ajá, y dices, ¿cómo se ponen a pensar que, ay, extraño las cebollas de Egipto? Cuando aquí tenían todo, todo. Pues por Tenían eso sombra, tenían calor, tenían agua, tenían comida, tenían tranquilidad, nadie los estaba por eso persiguiendo. se tardaron 40 años. ¿Se tardaron 40 ¿Todos? años? O Todos. algunos sí llegaron. No, bueno, tardaron 40 años, todos, esa generación, dice que estuvieron 40 años en el desierto, hasta que hubo una generación, hasta que se murió Moisés y todos los que habían salido de Egipto no entraron, entró la nueva generación. Los nuevos que estuvieron, ¿te acuerdas que les dije que cada año les platicaban lo que había pasado? Sí. Esa generación fue la que entró, la que no vio y solo les contaron. Ni Esa Moisés fue la vio que entró. tierra No prometida. vio y creyó. Y creyó. Y esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Entonces, ahora que lo lees y lo ves que en el Google Maps dice, se hubieran tardado 40 días en llegar porque se tardaron 40 años. ¿Y cómo se llama donde llegaron? La tierra prometida. Pero Canaán. en real se llama Canaán. Canaán. Ajá. Que hoy debe tener otro nombre. Ahorita si quieres búscale, googleale ahí. Actualmente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama actualmente lo que era la tierra de Canaán? Y ahí te debe salir, debe ser como Arabia, algo así. ¿No? A ver. Bueno, entonces vemos que entonces se empieza a distorsionar todo esto de lo que era de la Pascua y que decimos empiezan las tradiciones de los hombres. Entonces, como es una época de Pascua, según ellos dijeron, como de recogimiento espiritual, entonces antes de que llegue esa fecha, vamos a darle libertad a la carne. Entonces se hacen los carnavales. Entonces, ustedes se fijan, antes de la Pascua, ahorita les voy. Pero dice que ¿En dónde se encuentra? pertenecen al Estado de Israel y en territorios palestinos. Palestinos, fíjate, ahí está, esa tierra donde entraron. Entonces vamos a ver que ellos dijeron, no, pues entonces antes de volvernos espirituales hay que darle libertad a la carne. Entonces empiezan a hacer los carnavales y entonces dice que empiezan entre el 17 del 14 de febrero al veintitantos de marzo. Ahorita vamos a ver aquí, hay varios, ahorita se los voy a mandar al chat. Dice que está el carnaval de carnavales, el carnaval internal destacados, está el carnaval de Brasil, está el carnaval de Mazatlán, el carnaval de Veracruz, el carnaval de Huajotzingo, Puebla, carnavales de Morelos, de Tlaxcala, ajá, de Ensenada, ¿no? Entonces vemos que antes de la Pascua, en los carnavales, y no sé si alguien alguna vez ha ido a un carnaval para que vean que hay. Bueno, es cuando se le da, por eso llaman carnavales, es de carne, se le da rienda suelta a la carne. Hay orgías, hay alcoholismo, hay drogadicción, hay yo contigo, yo con dos, yo con tres, todos con todos podemos, así. Ay, sí. Esos son los carnavales. Y eso así como un desfile, y vas bailando, pero pues te vas desatando y ahí haciendo todo esto. Ahora, la gente que participa en carnavales, yo siempre le he dicho, todo eso es una soltura a la carne y hay una absorción de espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque le das rienda suelta a la carne. Solamente baila en un carnaval. Sí, solamente en un carnaval. No, pero la gente que dice, a mí me gustan los carnavales porque me gusta el vestuario del carnaval y me gusta bailar y me gusta la alegría. Pues participan. Pero ¿cómo se condenan? Porque nada más están bailando. Porque participas, porque eso, vamos a ver que el carnaval es darle rienda suelta a la carne, y ahorita vamos a ver qué dice Gálatas acerca de la carne, que son una serie de cosas que la carne le gusta, es la fornicación, el adulterio, la gritería, la hechicería, la brujería, toda esa forma parte de la carne. Entonces, un carnaval es darles rienda suelta a todo eso. Hay una soltura como espiritual, y entonces aunque tú digas, es que yo nomás fui a bailar y anduve ahí metida en el carnaval y así, pues sí, pero dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, Dios dice que eso nos contamina, es como abrir una puerta. Ya participaste, ya abriste una puerta a ese mundo espiritual.
¿no? Entonces, ¿qué hacen los carnavales? Bueno, pues antes de que empiece esa fecha de recogimiento, de la Pascua muy espiritual, pues primero le vamos a dar vuelo a la hilacha, a soltarle a la carne, y después, ahora sí, ni vamos a comer carne. ¿Cuál es la creencia en la gente que dice que no come carne? La carne... Que te diga. Sí, ¿cuál era? No, yo no. ¿No sabes? Ok. La carne, lo que pasa es que si tú quieres debilitar la carne, no le des carne, o sea, no le des proteína. Pues sí, porque no. Si tú te alimentas de puros vegetales sin comer nada de proteína, te empiezas a debilitar. Y a perder el músculo. Y a perder músculo. Y entonces te empiezas a volver débil, tienes menos fuerza, te cuesta trabajo pararte, Neblina demás. mental. Ajá, neblina mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como ya le dimos tanta vuelo a la carne, o sea, ya le dimos a que la carne hiciera lo que sea, ahora la vamos a debilitar, entonces ahora no vamos a comer carne. Entonces, ahora que dijeron, bueno, vamos a darle pollo y pescado, ¿no? ¿Se acuerdan que no se come carne en estas fechas? Sí. Ajá. ¿No? Pero se supone que si van a debilitar a la carne, no debieran de comer ni pollo ni pescado. ¿Por qué decidieron que pollo y pescado sí? No Porque sé, se pues a lo supone mejor que porque es es carne carne blanca, Exacto. ¿no? Entonces a lo mejor por eso que es como una carne que no es tan carne. Ajá. Ajá. Pero son tradiciones humanas. Nada de esto viene en la Biblia, No. ¿no? Porque realmente la tradición de la Pascua es recordar lo que dijimos, el pueblo Sí. hebreo saliendo, y todo lo demás son tradiciones, Pero, ¿no? haz de cuenta, Humanas. mi pregunta es, en un carnaval, o sea, tú nos dices, en un carnaval es darle, como vuelve la leche a la carne, ¿no? Pero ¿qué hacen los bailarines que salen en los carnavales? ¿Qué hacen de malo antes? O sea, ¿tienen algún ritual? O sea, ¿qué hacen de malo? Sí, seguramente sí, si nos adentramos, digo, no lo puse porque no era el objetivo, pero lo podemos ver, qué se hace dentro de un carnaval, pero sí, Exacto. seguramente es... No, Si se hace una invocación así de, pues a lo mejor un sacrificio no, pero sí decir, doy permiso a la carne, pues por eso se llama a que carnaval. yo pueda bailar. Pero no, es que nosotros lo vemos solo como el baile, pero ahorita Exacto. vamos a ver que la carne tiene muchas cosas de manifestación, aunque nosotros nada más lo vamos a hacer bailando. El decir carnaval, darle rienda suelta a la carne, no solamente es decir es que voy a bailar, que no tiene nada de malo, es dejar que mi carne sea libre y que desee todo lo que quiera, como que brujerías, hechicerías, orgías, chismes. Es como decirle, tu carne puedes hacer lo que quieras. Sí, Es como el carnaval es darle permiso a mi carne de que tenga todos los deseos que la carne quiera tener, ¿no? No es tanto, la gente lo disfraza como que es que el carnaval es un baile. No, o sea, realmente el fondo de un carnaval es voy a darle rienda suelta a mi carne. Eso es lo que es el carnaval. Aunque la gente lo disfraza por enfrente y creen que nada más es estar bailando. Si quieren luego un ritual o de eso. Por eso, si se fijan, hay carruajes, hay desfile de cosas. Y además hay con máscaras, Ajá. y cosas de esas. Sí, así muy Que raritas, reina, ¿no? que todo, o sea, sí, Todo tiene un contexto ahí medio rarito que no es bíblico, que no es nada, que es inventado por los hombres. Y luego, bueno, viene la época de lo que le llamarían ellos el recogimiento, que sería la Semana Santa, de ahora sí no vamos a comer carne, y porque vamos a festejar el sacrificio de Jesús. Muchos lugares, si se fijan, se hace pues en Iztapalapa y todo esto, la representación del sacrificio de Cristo. Ahora sí vamos a recordar todo eso, porque decimos, ese cordero que nosotros hablamos y vimos que se ponía en la puerta para protegernos del espíritu de la muerte, era de un cordero X. Sin embargo, cuando Cristo ya viene y muere, sabemos que se le conoce a él como el cordero inmolado, el verdadero cordero. Entonces, y sabemos que ahora si nosotros ponemos esa sangre de Cristo en nuestras vidas, estamos protegidos del espíritu de la muerte. Perdón, una pausa. Pero en algún momento hubo una como estatua de oro de un cordero. ¿De un cordero? No. La mayoría de los pueblos hebreos lo que hicieron saliendo de Egipto fue hacer un toro.
y adoraron. Eso es, mientras Moisés estaba ya con las tablas, ellos hicieron un toro que estaban adorando. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Porque fue lo que veían en Egipto. En Egipto adoraban a todas las plagas que atacaron a los egipcios, eran sus mismos dioses. O sea, lo que vimos, el dios de la mosca, los piojos, las ranas. El sol, de la lluvia, que todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que veían los hebreos? Acuérdense que ellos no les daban chance de nada, de culto, de nada. O sea, ellos no tenían nada más lo que podían ver mientras trabajaban. ¿Qué es lo que veían? Pues que los egipcios adoraban imágenes hechas de oro. Sí. Oye, como en la película que un día vimos del padre que se rebeló porque veía muchas situaciones en la misma iglesia, es también por eso, o sea, de que veía que se recaudaban, de hecho, fondos y como ahora pedir los milagros a los santos, ¿no? Ajá, exacto. Sí, Martín Lutero, ¿no? De lo que hablamos. Que pues él se enojó de cuando empezó a ver cosas porque pues todos decían que leían la Biblia, pero más bien no la leían, y Martín Lutero, que sí lo estuvo leyendo, decía, pero pues si aquí dice que no hagamos esto y nosotros, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué dicen que aquí la Biblia dice que la salvación es gratis, que es a través de Jesucristo, y por qué nosotros vendemos indulgencias? ¿No? Y entonces empieza como que a confrontar lo que dice la Biblia con lo que estamos haciendo, y entonces pues él por eso se enojaba, porque decía, la gente no podía leer la Biblia porque estaba escrita, y la misa o lo que fuera que se daba en latín, y la gente pues no sabía latín. Claro. Los que sabían latín eran los ricos, y los sacerdotes, pero la demás gente, la plebe, pues decían, pues ni entendían nada. Entonces pues tenían tú que eras la máxima autoridad, que eras un sacerdote, decías, pues te tengo que vender una indulgencia para que puedas ir al cielo. Pues yo no sé si lo dice la Biblia o no, porque no está escrita en mi idioma, no la entiendo, y tú que eres la autoridad me lo dice, bueno, pues entonces te pago, ¿no? Entonces el que sí la está leyendo y pues ya empieza a ver todas esas cosas, ¿por qué estamos engañando al pueblo? ¿Por qué no se les escribe la Biblia en su idioma? ¿Por qué no damos la misa en su idioma para que ellos la puedan entender? Pero pues a ellos no les convenía, ¿no? Entonces fue por eso que te acuerdas que les puse otra de Timler. También él pues se quejaba de esas cosas y le decían, no, tú cállate, tú no estás hablando de eso, tú no, estás perjudicando nuestro reino, el gobierno y todo, ¿no? Entonces, pues vemos que aunque ellos se querían rebelar porque sí iban en contra de lo que realmente Dios estaba diciendo, pues no los dejaban, ¿no? Pero bueno, entonces voy a volverme a regresar, porque si no, ya ven, nos volvemos a ir. Entonces, pues ya vemos que la gente empieza a hacer, ahora, bueno, ya vinimos del carnaval, pues ahora vamos a volvernos muy espirituales, y ahora vamos a no comer carne, y nos vamos a poner acá en nuestra casa muy santitos, y luego pues vienen estas fiestas de representación del verdadero Cordero, ¿no? Que fue el sacrificio de Jesús. Y entonces por eso vemos que hay representaciones en Iztapalapa y en diferentes pueblos donde representan el sacrificio de Cristo. ¿Por qué se representa en la Pascua a Jesucristo? Cuando decimos, pero es que en los hebreos hablábamos del Cordero y que salieron de Egipto y todo. Bueno, porque en el Antiguo Testamento hablamos del Cordero, que era un animalito que pusimos la sangre así. Después de Cristo, cuando Cristo muere y resucita, el verdadero Cordero estamos viendo que es Jesús. Y quien realmente nos protege ya no es la sangre de un cordero, de un chivito, sino realmente quien nos protege ahora es la sangre de Cristo que fue derramada y que ahora conocemos como que Jesús es el Cordero inmolado. Entonces Jesús representa ese corderito igual que antes. Y que pasa lo mismo cuando estamos bajo la sangre de Cristo, otra vez volvemos a festejar la Pascua, porque si te fijas, la Biblia dice que Él nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué fue lo que pasó con los hebreos? Que estaban en tinieblas, ¿en qué? En la esclavitud. ¿Y a dónde los sacó? A la tierra prometida. ¿Y a nosotros a dónde nos sacaron? A su luz admirable de Jesús. Y así como el pueblo hebreo sale de este lugar de esclavitud, donde no tienen nada y Dios los saca a libertad y les da todo en medio de la nada, eso es lo mismo que hace Jesús con nosotros. Cuando nos saca de las tinieblas a su luz admirable, ¿qué es lo que vamos redescubriendo conforme leemos la Biblia?
que tenemos todo eso, que Dios nos provee sobrenaturalmente, que no es tu trabajo, que no es tu marido, que no es tus estudios, que es Dios proveyéndote, ¿no? Que lo que te va a mantener en paz, en vez de ser esa nube, en vez de ser esa columna de fuego, pues es mismo Jesús protegiéndote, ¿no? De las tempestades, de la gente que te quiera atacar, de la gente que te quiera hacer daño. O sea, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Imagínate, si eso pudo hacer una sangre de un cordero, ¿cuánto no podrá hacer la sangre de Jesús? ¿No? Y si fue su proveedor, tuvieron agua, todo lo necesario, tuvieron paz, tuvieron gozo, tuvieron todo lo que necesitaron en ese momento, pues ¿cómo no nos dará Jesús también todas esas cosas, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que ver en este tiempo de Pascua es que Jesús hizo lo mismo con nosotros como lo hizo con el pueblo hebreo, que lo sacó de la esclavitud al desierto, pero a ir a la tierra prometida. Igual Dios es lo que hace con nosotros. Sí. Nos saca de las tinieblas, porque también estábamos en esclavitud del pecado, y nos sacó a su luz admirable, nos saca también a la libertad. ¿A qué? A la libertad en Cristo, en que ya no dependes que si te quiere tu mamá, tu papá, el novio, tus hijos, no importa, Dios te ama más que todos ellos. Él va a venir a llenar tus vacíos, ¿no? No importa que si tienes estudios, tienes trabajo, eres muy bueno, eres muy malo, no importa, Dios es tu proveedor, ¿no? Oye, no importa que tu familia trae cáncer, trae estas enfermedades, y son generacionales y son hereditarias, no importa, Jesús es tu sanador. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, todo lo que les dio a ese pueblo hebreo en medio del desierto, lo tenemos nosotros aún mayor con el Cordero Inmolado que es Jesús, ¿no? Y eso es lo que debemos recordar en estas fechas, más bien, decir, pues nosotros estábamos como en el pueblo hebreo, en la esclavitud de nuestro pecado, en la oscuridad, con miedo, con mucha ansiedad, con qué vamos a hacer, pero Dios nos vino con esa sangre del Cordero. Hoy Dios me vino a dar libertad. Y imagínate si esa sangre de un cordero los puso en medio del desierto y les dio tantas cosas, porque los libertó. ¿Quién los protegió? La sangre de un cordero. Hoy que tenemos al verdadero Cordero Inmolado, Dios nos saca a este lugar espacioso donde tenemos todo. Dios nos ha dicho, no te preocupes, ¿no? Y aquí lo hemos leído, dice, si los pájaros, que no son sus hijos, comen, no siembran ni nada y tienen que comer, ¿cuánto más tú? ¿No? Oye, si los lirios del campo, Dios los vistió tan bonitos, ¿por qué te preocupas qué has de vestir? Dios se va a preocupar qué vas a comer, tu sustento y tu techo y tu abrigo, ¿no? Y dice, con eso estén contentos. Sin embargo, Dios no solamente nos da eso, ya lo hemos platicado, nos da mucho más cosas, nos da más de lo elemental. Entonces, en esta época de Pascua lo que tenemos que ver es que Dios ha sido muy bueno con nosotros, en que Dios también nos ha sacado esa libertad y que nos provee de esas maravillosas cosas, y que no solamente nos ha sacado libertad, sino nos quiere llevar como ese pueblo a la tierra prometida. A ese pueblo les dijo, yo les voy a sacar de Egipto para llevarlos a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Era un lugar donde iban a encontrar todo lo que necesitaban, todo lo que desearan iba a estar ahí. Entonces a nosotros también igual nos dice, yo te he sacado de la esclavitud, de las tinieblas, te traje a mi luz admirable y te voy a llevar, tu lugar final es poder estar en mi presencia. Y en mi presencia dice que lo tenemos todo, en su presencia dice que hay toda una plenitud de todas las cosas. Entonces, pues nosotros tenemos que festejar esta parte, ¿no? Esta Pascua como la verdadera, la que Dios menciona en la Biblia, ¿no? No como la tradición de los hombres que nos han hecho ver, ¿no? ¿Y lo de la ceniza? Desde la ceniza, pues es una tradición de hombres, como decimos. La Biblia no habla nada de eso. La Biblia no dice polvo, la Biblia, polvo te convertirás. Sí, no, dice eso, eso sí lo dice, pero la ceniza, por ejemplo, en la Biblia está puesta cuando tú te echabas ceniza, pero no era solo aquí en la frente, cuando tú estabas arrepentido o estabas en una tristeza profunda, te echabas ceniza, así encima. O sea,
quemabas cenizas y mucha y te la echabas así encima. Y te, es la representación. y te rasgabas la ropa, ¿no? Y todo mundo que te veía rasgado y lleno de ceniza decía, es que está muy triste, está muy triste y está muy arrepentido. Entonces, hoy lo que hacen, yo me imagino, con lo que ponen aquí, es como que es una señal de que tú te arrepientes. ¿Te acuerdas de lo que habíamos dicho antes? Venías del carnaval, de la carne, de darle rienda suelta a toda. Entonces, ahora que, pues te pongo ceniza para que, pues como que estás muy arrepentido, que la gente vea que tú ahora sí ya estás arrepentido y estás muy triste de todo lo que has hecho. ¿Sabes? Aunque te digan polvo eres y en polvo te en polvo eras y en polvo te convertirás, ¿no? Porque finalmente todos vamos a... Cuando la ponen dicen arrepiéntete y cree en el evangelio. Era lo que te iba a decir, ¿qué les decían cuando ponían arrepiéntete y cree en el evangelio. Entonces era eso, y es eso, pues es el arrepentimiento, ¿no? Que te decía que la Biblia sí llama cuando te pones, pero no se ponían una marca, se echaban así. Los católicos hacen eso, ¿no? O sea, arrepiéntete y cree en el evangelio, no escuchan música, no ven la televisión, no comen carne. Los cristianos, ¿qué hacen en este tiempo? Nada, porque recuerdas, lo único que tenemos que recordar es que así como el pueblo fue sacado de Egipto, que era un lugar de sufrimiento, así fuimos sacados nosotros de nuestro pecado que nos hacía sufrir, y Dios nos ha pasado a su luz admirable. Dice, nos sacó de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable, para reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha dado todo. ¿No? Porque Dios el Padre dice, si te he dado a mi Hijo Jesucristo, ¿cómo no te daré también con Él todas las cosas? Claro. O sea, el Padre ya nos dio a Jesucristo. Sin embargo, con Él nos da todo lo que necesitamos. Lo que tenía el pueblo hebreo de este lado, ¿te acuerdas? La nube, la comida, la columna de fuego, la roca que les daba comida, el vestido que no se envejecía, ¿no? Que crecía junto con ellos, que no se desgastaba. Entonces, Dios nos está prometiendo todo eso. Dice, yo te he dado a mi Hijo Jesucristo. ¿Cómo no te daré con Él? También todas las cosas. O sea, si yo te di lo más valioso que tenía, y poco no te voy a dar para que te tapes, o un techo para que vivas, o tu paz, o tu gozo. Si ya te di a mi Hijo, que era lo más valioso, lo demás es lo de menos. Claro. ¿No? Sí, claro. Entonces, eso lo que nosotros debemos festejar en este tiempo es gracias Dios, porque nosotros ya no necesitamos la sangre de ese corderito que es un animalito. Tenemos la sangre del cordero inmolado que nos protege, que nos cuida y que nos ha sacado de ese lugar de donde estábamos y ahora nos trae a su presencia, al lugar donde podemos tener la plenitud de todas las cosas, ¿no? No es un tiempo como para los católicos de tristeza, sino es un tiempo al contrario, de gozo, ¿no? Sí, porque para ellos es de tristeza, ¿no? No, por ejemplo, también allá en donde vivía mi familia, era igual, me acuerdo de chiquita, era así justo, o sea, no se puede, justo el viernes, ¿no? Que es el viernes santo, no ponían música, no se hacían muchas cosas, todo en silencio, porque se estaba conmemorando como la muerte de Jesucristo. Sí, exacto. Los domingos muy temprano bueno, eso es que las mujeres, bueno, fueron a la tumba, ¿no? A la tumba. Y ahí se hacía Santa Cena, o sea, hoy sabemos que Santa Cena la podemos hacer siempre, pero ahí la hacían ese día. Como que eran especiales esos días. Y ¿Cuando eran católicos? No, cristianos. Pero donde, por eso te digo, o sea, cada cristiano como que tiene sus maneras. Y también lo veo así como un tipo, no sé. Un rito. Sí, volvemos a hacer eso. Todo el ser humano tiende a hacer un rito. Yo soy fanática, ¿no? O sea, yo soy fanática soy muy fanática, o sea, cuando estoy en un lado, soy fanática, o soy fanática, o soy fanática, bueno, no soy fanática, o sea, sí me entrego al 100. Y cuando yo estaba en la religión católica, sí estaba muy fanática, porque, o sea, todo lo que a mí me decían, yo lo cumplía. O sea, a mí, y si yo tenía que trabajar, no, yo iba con mi cruz. Lo primero que hacía era ir con mi cruz, no comía carne, no trabajaba, o sea, hacía la visita de las 7 casas, ¿no? O sea, todo eran, pero era lo que a mí me enseñó. Claro, y digo, ahora, aún siendo cristianos, podemos caer en la tradición, en seguir haciendo, como decías, hacer un rito, ¿no? Sin saber, por eso siempre hay que estar leyendo la Biblia todo el tiempo, porque el ser humano tiende a hacer rito de todo, o una rutina. Y cuando ya empieza a ser una rutina, empieza a perder el sentido de lo que es.
Sí, ¿Por qué? claro. Porque entonces ya le pierdes como, ya lo hago porque tengo que, en Semana Santa hago esto y es así. No, 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 o sea, cada día ver, como decíamos hace un rato, ver todas las maravillas de parte de Dios. Dios, gracias, porque mira, antes la verdad, lo que yo creo que algunas veces les he platicado, o sea, a mí me daba mucho miedo a la oscuridad, la noche, el que se empezara a oscurecer, no podía dormir, ¿no? Y si me iba a dormir decía, bueno, pero si me duermo y luego no amanezco, ¿a dónde me voy a ir? Y era una angustia horrible. Sin embargo, cuando Cristo viene, le digo, hoy puedo ver, qué padre que puedo ver que se oscurezca, y digo, qué bonita es la noche. Ya voy a descansar. Ya voy a descansar, ya voy a dormir, puedo Sí. dormir tranquila sabiendo que, pues si no despierto, no importa, Claro. sé a eso- dónde voy a estar. Pero sí sí llega a pasar que de pronto dices, ay, si me duermo ya no Y ya no amanezco, amanezco, ¿no? ¿verdad? Pero hoy sabemos que decimos, mira, aunque no amanezcamos, Pero certeza tenemos que Dios dice que voy a estar en su presencia. Claro. Porque como aquel ladrón que estaba en la cruz le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él, siendo tan pecador, reconoció las mismas dos cosas que yo, que Jesús es Dios y que Dios pagó en una cruz injustamente, pero porque estaba pagando por mi pecado. Entonces eso me da la seguridad de que el día de mañana, si no despierto, no importa. Yo sé dónde voy a estar. Claro. Y sé que voy a estar con él, ¿no? Porque se lo prometió ese ladrón. Por esas dos razones, es una promesa que yo también tengo. Que si yo creo esas dos razones, yo también voy a estar con él. Entonces, es tan fácil, pero a la vez tan difícil. La gente, como lo ve tan fácil, se le hace muy difícil creer que así se ve fácil, sí, ¿no? Sí pasa. Y entonces decíamos, pues cada año recordar de que gracias que hoy, cuando uno recuerda esas cosas, cómo estábamos sin Dios, ¿no? No sé, cada quien tendrá su recuerdo, ¿no? Pero que yo me sentía desconsolada, como no me sentía protegida, que yo decía, híjole, como con miedo y nadie me cuida. Hoy sé que aunque nadie me esté cuidando, que Él me cuida y digo, me siento, qué rico siento, que no siento esa, que me palpita el corazón acelerado, angustiado, ¿no? Y que yo decía, bueno, el día que yo no esté, mis hijos, ¿qué va a pasar? No, yo sé que Dios los va a cuidar. Sí. O sea, si yo los amo, más los ama Dios, ¿no? Entonces yo digo, yo sé que el día de mañana que yo me tenga que ir, que esté en su presencia, yo me puedo ir tranquila, ¿no? Que antes yo decía, pues no, si yo no estoy, ¿quién los va a cuidar? ¿Y quién va a ver por ellos? Y sí, todas claro, esas cosas, ¿no? Hoy sé claro. que Dios se va a encargar de ellos. Y que así como Dios me ha cuidado hasta el día de hoy, va a cuidar de ellos también y les va a proveer y les va a dar. Porque hay una promesa, ¿no? Y serás salvo tú y tu casa. Y yo estoy creyendo que todos mis hijos, junto con mis yernos, van a ser cuidados y protegidos por Dios. En su momento tendrán su encuentro de ese de agarrarse, ¿no? A lo mejor ahorita lo conocen y está muy padre y todo, pero va a llegar el momento como yo que no van a desear otra cosa más que quiero estar solo con Dios todo el tiempo y quisiera no tener que trabajar y solo leer la Biblia, ¿no? Y solo conocer de Dios y tener la oportunidad de estar con gente y platicarles y hablarles y que sientan esa paz que yo también un día no sentí y que gracias a Jesús la pude sentir, ¿no? Claro. Entonces, pues estar agradecido con todas esas cosas, ¿no? Que hoy podemos meditar y que cada quien puede meditar en su corazón y decir, gracias Dios que hoy puedo ver la Pascua como realmente es, ese paso de un lugar a otro al cual tú me has sacado, ¿no? Ver que mi familia y yo teníamos un tipo de futuro, ¿no? Y hoy estoy en otro lugar, gracias a tu misericordia, ¿no? Gracias a que tuviste compasión de mí, ¿no? Y que puedo verlo físicamente, ¿no? A lo mejor yo digo, mi mamá, mi abuelita vivían en una casa muy humilde, a lo mejor y yo digo, ay, ahora mira dónde vivo, ¿no? Ahora vivo en un castillo. Ahora vivo en un castillo. No, literal, ¿no? Entonces, ver todas esas cosas hermosas que Dios ha hecho, es decir, si Dios, yo he pasado como pasó con esos hebreos, ¿no? Sí. Que salí de un lugar y me llevó a otro lugar donde hay todo en abundancia. Justo acabo de entender algo y sí es cierto, o sea, también nos sacó de las, digamos, las tinieblas, pasaron por un desierto y llegaron a la tierra. Eso es lo que hoy yo lo contemplo así en mi vida, o sea, estás en un lugar, no en las tinieblas, pero estás en un desierto, pero también uno... En un desierto donde hay todo. No, donde hay todo, claro, donde hay todo. Donde hay todo. Estás en un desierto, sí. Exacto, donde no hay nada, no hay nada alrededor. Sin embargo, donde tú estás, lo hay todo.
O sea, porque en el desierto tú dirías, Totalmente. aquí te digan, oye, te voy a llevar al desierto. Tú dirías, pues me voy a morir. Exacto. Sí, exacto. Pero estamos No hay en un nada. desierto donde tenemos todo. Exacto. O sea, si te das cuenta, hoy yo puedo decir, tengo todo. Y estoy Sí. ¿no? Hoy me siento así. Pero también algo que acabas de decir es bien importante. ¿Cuánto tiempo se tardaron por No mucha querer gente salir. no querer salir de ahí o ver ciertos obstáculos o poner y poner? Ujú. Y te puedes tardar este tiempo, a lo mejor pudiste haber cortado, pero hasta tanto estás en una cosa que no das y le estás dando vuelta para pasar. Dice Dios que todas las cosas que les pasó al pueblo hebreo están escritas para que nos sirvan de recordatorio a nosotros. ¿Quieres estar dando 20,000 vueltas en el mismo lugar? Vuélvete malagradecido. Porque eso fue lo que le pasó al pueblo hebreo. No era agradecido con Dios, era maná, 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 maná. Bueno, qué bueno que estás en el desierto. A pesar de que tenían que comer. Exacto. Sin hacer nada. Exacto, sin hacer nada, exacto. Y sin embargo, no fuiste agradecido. Y entonces lo que a nosotros nos puede mantener dando vueltas y no llegar a la tierra prometida, esa plenitud donde está Dios y gozar de su presencia, es no ser agradecido con esas pequeñas pero a la vez grandes cosas, ¿no? Porque yo decía, en el desierto, o sea, yo te voy a decir, Dios los iba a sacar y los sacó, y no les dijo nada, ¿eh? Con Moisés les dijo, los voy a sacar de Egipto y te saco de Egipto, y ellos sí sabían que iban a ir al desierto. A mí sí me dices ahorita, a ver, oigan, vámonos, los voy a sacar de aquí, las voy a llevar al desierto, voy a decir, oye, como dicen, estamos en Egipto con golpes y todo lo que tú quieras, pero hay manzanas, hay agua, me vas a llevar al desierto, allá no hay nada, no hay nada. Y sin embargo, pues así se fueron, creyéndole a Dios, y en medio de la nada, su fe fue Dios les dio todo. O sea, les dio las riquezas de Egipto, todas, ¿no? Y les dio, pues, todo lo que necesitaban. ¿Qué más necesitaban ahí? Pues llevaban toda la riqueza de Egipto. Ellos se fueron porque alguien les dijo que Dios les iba a dar algo. No les iba a dar nada. Moisés les dijo, nos vamos a ir al desierto a adorar. Con eso iban. Okay. O sea, lo que querían era ya, dijo, ya nos vino. Los voy a sacar de Egipto para que vayamos a adorar a Dios en el desierto. Sí, eso fue la única promesa con los que lo sacaron. Moisés no le dijo, no se preocupen, allá va a haber agua, no se preocupen, allá va a haber comida, no se preocupen, allá va a haber sombra y allá va a haber... Ellos sí se fueron porque tenían fe, porque creían en Dios. Pues sí, dijeron, pues vámonos, pues vámonos. O dijeron, pues mejor porque pues, me voy a adorar, nos va a sacar de aquí que es un infierno, pues a ver qué hay allá. A ver qué hay allá. No sé cuál fue de los dos. Pues yo creo que hubo de los dos, o sea, no expresa expresamente ahí por cuál fue lo que había en su corazón, sí, pero seguramente había de todo. De ambos. Había de todos, o sea, pues vámonos a ver qué hay, por lo menos vamos a estar mejor que aquí, o nos vamos allá y pues a mí me contaron que mi Dios que tenían mis papás era muy poderoso, pero pues yo no lo he visto, pero pues vamos a verlo, ¿no? O sea, yo creo que sabía de todos. No, yo sí creo, yo sí me voy. U otros que han de haber dicho, pues no me queda de otro, ya todos se van, pues vámonos. Claro. No, o sea, no me puedo quedar aquí porque nadie se va a quedar, pues vámonos, ¿no? O sea... Sí, yo creo que hubo de todo, ¿no? Hubo de todo, tan hubo de todo que cuando Moisés va por las tablas al Sinaí, a subirse al monte, y hacen el becerro, ¿se acuerdan? Sí. Hacen el becerro. Él baja y dice, oigan, ¿por qué hicieron un becerro? ¿Quién les dijo? Dice, pues es que como tú no bajabas y te tardaste mucho, teníamos que adorar a alguien. Porque era lo que traían. Entonces, Moisés lo que les dice, ya estando ahí abajo, les dijo, a ver, sepárense, los que quieren seguir con Dios y los que quieren seguir adorando y que hicieron este becerro. Y entonces los que se quedaron aquí, que hicieron la parte del becerro y que dijeron, pues ellos sí querían adorar al becerro, dice que la tierra se abrió y o sea, que hace cuenta que se abrió así, cayeron todos y se volvió a cerrar la tierra. Entonces ahí se fueron muchos. Es lo que te digo, ahí salieron los que, pues bueno, vámonos, porque pues nadie se queda, ¿no? Que sí se quedaron, vieron cómo se los tragó la tierra. Entonces, o sea, ya, ¿qué más evidencia necesitaba? Claro. Y aún así,
40 años en el desierto porque seguían repelando y seguían de incrédulos y seguían de todo. Sí, sí, sí. Entonces, el secreto para nosotros es ser agradecidos para llegar a la tierra prometida. O sea, de verdad agradecer a Dios porque vemos sus misericordias. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. A veces no nos damos cuenta de esos pequeños detalles, como decíamos, como el día que platicaba con mi yerno, ¿se acuerdan que les decía? A veces decir, voy al baño, pues voy al baño todos los días, Sí, claro. hasta el día que no puedas ir al baño, que se te tapó un Ay, urete sí. o se te tapó el intestino Sí, y no. digas, o sea, ir al baño no era tan normal. Claro. Es una bendición poder ir al baño. ¿Cuánta gente no puede ir al baño? Ay, es O yo una digo, puedo ver bendición. cuánta Sí. gente pues le da un glaucoma y ya no ve. Es Ay, una sí. bendición poder ver. Oye, poderme mover. A lo mejor algún día alguien le da una enfermedad, de repente en la noche ya no se puede mover. Y gracias Dios, me amanecí, me puedo mover, puedo respirar, puedo ir al baño. O sea, esos detalles, por eso dice, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y no solamente esas, en el caminar del día vemos muchas bendiciones. Sí, totalmente. Vemos bendiciones, vemos gente bendiciéndonos. Yo el otro día le decía, y de una bendición, pues hoy no me ha cobrado el doctor. Pues, ¿quién sabe cuántas citas he ido? No me ha cobrado ninguna. Es una bendición, porque yo si veo que vas y te cobran. Vas y te cobran. Sí, me lleva preparada con su lana. Pues sí, y digo, todas esas son las misericordias de Dios cada mañana, Sí, sí, ¿no? es cierto. Y entonces podemos ver la mano de Dios en cada detalle, ¿no? Que a veces uno dice, ay, pues mira, me regalaron esto. Es una bendición de Dios. Yo te estoy extendiendo, mira, te traje esto y te lo estoy regalando, pero es una bendición de parte de Dios, que te utilizó a ti. Claro, Claro. pero es una bendición de Dios, o sea, Que te haya escogido, ¿no? claro, o sea, todo eso es una bendición de parte de Dios. Entonces, pues si quieren vamos a leer rápido 2 versículos para terminar. Nos vamos a Juan 13 del 1 al 2. Juan 13 En el antiguo, en el nuevo. Juan 13. Ajá. Ajá. Este es Antiguo Testamento. Aquí es Juan. Ajá, ahí está. 14. Juan 13. Y vamos a ver cómo Jesús sigue el mismo patrón de la tradición hebrea. Juan 1, Juan 13. pero 1 Juan. Ah, del 1 al 2. Ajá. Juan, Juan, no, Juan solito, San Juan. Vamos a ver que esta tradición, ¿Del 1? ajá, Juan. 13, Juan. Juan 13, grandote, ajá, y luego del 1 al 2. Vamos a ver que entre los hebreos traían esta tradición, ¿no? De la Pascua, que ¿cuál era? Bueno, que nos vamos a sentar a la mesa, comer un cordero y vamos a platicar de ese cordero inmolado. Y vamos a ver aquí cómo Jesús empieza a tomar su lugar en esta fiesta de la Pascua. Justo aquí en Juan 13, del 1 al 2. ¿Ya estamos? Juan 13. Tengo 5. Ah, es que esta es primera de Juan. Ah. No, es más para acá. Ay. Romanos, aquí está Juan. Juan, perdóname. Juan 6, 8, 12, por aquí, 13. Es en la que sigue. 13 del 1 al 2. 13, Juan. Del 1 al 2. ¿Sí? ¿Ya tienes 13? ¿Ya apareció el 13? No, ¿Cómo que no está 13? Juan 12. 12. A ver, hasta el que sigue. 13. 13, del 1 al 2. Ok. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, ya sabemos que la fiesta de la Pascua entre los hebreos era, vamos a comer el cordero, nos sentamos todos juntos y vamos a recordar todo lo que pasó. ¿Ok? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿por qué Jesús sabía que su hora había llegado? Porque justo en la fiesta de la Pascua, Jesús iba a ser crucificado. ¿Por qué iba a ser necesario que cuando está pasando la fiesta de la Pascua, que estamos hablando de este cordero que murió y todo,
Jesús sabía que su hora había llegado, porque Jesús tenía que ser ahora no solo en la fecha exacta el cordero inmolado sacrificado. ¿Se acuerdan que ese cordero, pues, primero que se hacía que se le saliera toda la sangre, que era la que íbamos a poner en el dintel, y después se iba a comer el cordero? ¿Se acuerdan? Asado, sí, a la lumbre. De hecho, si ustedes lo leen ahí, dice que a llama fuerte tenía que ser asado, casi como quemado. Entonces aquí dice Jesús, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre. ¿Por qué? Porque ahora Jesús que estaba preparado a ser el verdadero cordero inmolado. ¿Qué tenía que pasar primero? Que se le saliera toda la sangre. ¿Se acuerdan que él le pasaron por muchas cosas? Que la corona, que los latigazos. Él casi cuando llega a la cruz, llega casi desangrado, imagínate. Porque era necesario que pasara lo del corderito. ¿Se acuerdan del otro? ¿Qué primero le pasaba? Había que sacarle toda la sangre, ¿se acuerdan? Para poderlo poner en la puerta. Sí. Él tenía que primero derramar muchísima sangre. Desde que empezó en el Getsemaní, ¿se acuerdan que empieza, sí, cuando lloró y empieza a salir por los poros sangre? Empieza, y luego con los latigazos, y luego con la corona, y luego con que le ponen la capa, luego con que se la quitan y le dejan todas las heridas a la intemperie, en que le abren los hoyos en las manos, ¿sí? Entonces hay todo ese derramamiento de sangre, era lo que había hecho el corderito, el otro, el chivito, sí. ¿Vale? Y entonces dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces ahí vemos, ¿dónde vemos a Satanás actuando? En el corazón de Judas. O sea, dijo, híjole, ya voy a ganar, ahora sí, ¿no? Que lo entreguen y ahora sí, que me lo maten, ya gané, se acabó. Entonces, pero aquí Jesús sabía que su hora había llegado. ¿Qué quiere decir? No, la hora en que iba a empezar a ganar, ¿no? Que iba a empezar a derramar su sangre como aquel corderito. Y decimos, ya habíamos estudiado aquí que cuando Jesucristo murió, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, al infierno, a quitarle al diablo las llaves de la muerte, y se acuerdan que fue a pagar por nuestro pecado. Entonces, fue al lugar donde ardían las llamas, donde el cordero, ¿se acuerdan? El verdadero corderito de la Pascua de los hebreos, tenía que ser asado al fuego, bien caliente hasta que se cociera. Entonces Jesús también fue al infierno, dice que fue a las partes más bajas de la tierra, a quitarle las llaves al diablo, a la muerte, perdón, y a pagar por nuestro pecado. O sea, el pecado, ¿se acuerdan que tenía que ser quemado? Entonces, ¿se acuerdan que el Espíritu Santo fue por él y dijo, aquí este hombre no se puede quedar? ¿Por qué no se podía quedar en el infierno? Porque él pagó por el pecado de la humanidad, pero él, si se acuerdan que hubo un testigo en la cruz que dijo, nada hizo. Sí, claro. Dice, nosotros estamos aquí por lo que hicimos, pero este hombre nada hizo. ¿Por qué estaba siendo crucificado? Porque estaba llevando el pecado de la humanidad, porque cuando descendió al infierno sí fue a pagar el pecado de la humanidad, pero él nada hizo. Entonces, el Espíritu Santo, acuérdense que no pertenece a este lugar, actúa por legalidad. Este hombre nada hizo. Yo me lo tengo que llevar, porque por el pecado de la humanidad ya pagó, ahí estuvo 3 días y 3 noches, ¿no? Entonces, vemos que esa es parte de la Pascua, de que decimos, Jesús pagó e hizo como el verdadero corderito chivito de aquel tiempo en los hebreos. Fue lo mismo que pasó aquí, en la Pascua, donde Jesús tenía que ser crucificado. ¿Por qué en medio de la fiesta de la Pascua? Porque Jesús, por eso se le llama el cordero inmolado, es el verdadero cordero. Es el sustituto del chivito de los hebreos de aquel entonces. Por eso es que en esta fiesta justamente tiene que ser crucificado, en esta fiesta justamente tiene que ser, porque este es el verdadero, este era como una caricatura de lo que le iba a pasar al verdadero. Entonces, por eso es que a Jesús lo crucifican y todo en la fiesta de la Pascua, para que Él sea el verdadero corderito. El cordero, por eso lo conocemos como el cordero inmolado. Ok.
Inmolado quiere decir que sin mancha, perfecto. Ok. Ok. Entonces, Ya estoy viendo. sí, oye, ¿qué onda con Qué esto? loco. Ahora, bueno, entonces vamos a leer cómo en los carnavales y en la época de la Pascua viene ese recogimiento, ¿no? Que primero le damos vuelo a la carne y luego al espíritu lo recogemos. Dice, vamos a leerlo en Gálatas 5, para acá atrás. Gálatas, ajá, ¿para qué? Corintios, digo, Hechos, Corintios, Tesalonicenses, eso acá. Timoteo, Hebreos, es despuésito de Hebreos. Hebreos, perdona. Hebreos. ¿Ya estuviste, verdad? Timoteo. ¿Le puedo atención a esto? Sí. Ah, ok, sí, sí. Pues es una cosa así, ¿no? Sí, es mucho más fácil. Ay, a ver. No, ya te quedé mal. Te veo en el Sí, a índice. ver, sí. ¿Es nuevo? Sí. Romanos, aquí está Corintios. Gálatas en la 1361. A ver, 1361. Aquí está, sí, es que como que están muy delgaditos. Sí, se pega. 1360. Ya me pasé. Ya se pasó. 1360, 57, justo va a estar aquí. 61. Ahí está. Ahí está. 1361. Entonces, de Gálatas 5, número No, grande. ese es 66. Aquí. Ajá, la 5. Aquí. 5, Gálatas 5, del 16 al 26. Entonces, sí es del otro lado. Acá, de este lado. Del 16, por aquí debe estar. Del 16 Ya. al 26, ¿ok? Sí. Vamos a leer. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí vamos a ver cuáles son lo que tú me decías hace rato, las manifestaciones de la carne. Aquí no está el diablo participando, ¿eh? Aquí es esta carne que tenemos aquí pegada, esto es lo que quiere hacer. Ah, pero manipulado por el diablo. No, sin Por que la nosotros, manipule, por nuestro- tampoco la naturaleza de esta carne que tenemos son estas cosas que vas a empezar a oír. Pero no es por nuestro pensamiento, No. nuestro sentir. Este nuestro- cuerpo ya es algo que lo trae. O sea, Sí. que sé que... Este es algo, No sé. por eso dice que el espíritu y la carne se oponen, porque nosotros sí tenemos el espíritu y vamos a ver cómo lo podemos controlar, pero en sí la carne solita, sin que Satanás te si diga tú nada, controlas- solita si la tú quiere hacer. controlas tu mente, controlas todo. Ah, sí, Y si no, no, sí. pregúntame que yo tengo 7 años de austeridad. La austeridad, dice. Ahí va, dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, a ver, ahora, aquí tenemos el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, aunque esta carne quiera hacer todas las cosas que leímos, también mora en nosotros el Espíritu Santo que manifiesta estas cosas, que las vamos a leer aquí. Dice, Entonces más la carne y el espíritu se se oponen oponen, luchan. luchan. En lucha. Se, O sea, ajá. no, ve, yo no te voy a dejar. Sí, exacto. Ahorita fue lo que leímos en la parte de arriba, si no, ahorita lo volvemos a leer. Entonces dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. Entonces vemos que aquí en la parte de arriba, si quieren vamos a leerlo otra vez, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice ahí, es contra el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Están luchando, el Espíritu está diciendo paz, gozo, y la carne, no, yo quiero adulterio, fornicación, griterías, hechicerías. Es un pleito que traen ahí, ¿no? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. El Espíritu le está diciendo, cálmese, señora, deje de estar de lasciviosa, deje de estar de hechicera, de gritona, ¿no? Y dice, y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, pero aquí lo importante es, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la carne. ¿Qué quiere decir? Que mientras nosotros estemos llenándonos del Espíritu Santo, es la manera como vamos a dominar la carne. Aquí, como decimos, no estamos hablando de Satanás, simplemente nuestra carne tiende a estas cosas. Más si todavía el diablo tenemos algún espíritu y todo. ¿Por qué nuestra carne tiende a esto? ¿Porque fuimos pecadores en algún momento? ¿O somos Sí, pecadores? porque acuérdate que dice la Biblia que por un hombre, que fue Adán, todos pecamos. Sí. Traemos ya por culpa de Adán, traemos esta piel, esta carne que quiere hacer estas cosas. Pero también dice, por un solo hombre, todos alcanzaron gracia. O sea, la gracia de tener, por ejemplo, el Espíritu Santo. Exacto, de tener al Espíritu Santo y el cual nos da también la manera de contrarrestarlo. Entonces, porque hay gente que dice, ay, pero yo qué culpa tengo de que Adán pecó y yo ahora tengo las consecuencias. Pues sí, también, pero así como Jesucristo murió, como por un hombre tuviste el pecado, también por un solo hombre tuviste libertad, ¿no? O sea, viniste a ser parte del reino de Dios, parte de ser hijos de Dios, parte de tener el Espíritu Santo, también por un solo hombre. Entonces, lo que decimos, Dios siempre es justo. Si por un solo hombre te condenaste, también por un solo hombre eres libre. Exacto. Que es Cristo. Oye, que es Cristo. Lascivia es así como, ay, se me antoja está bien buenote, libidinoso, algo así. Es como así como cuando te andas sabroseando a alguien, ¿no? La lascivia es parte de, ¿no? Entonces, bueno, grabó porque ahí justo se detuvo. Pero lo que yo quiero que viéramos en esta clase, precisamente hoy, es ver las tantas bendiciones de Dios, que no solamente lo veamos, sucedió con el pueblo hebreo y qué padre, ¿no? Porque a veces decimos, ay, qué maravilloso que Dios los sacó a la tierra y vieron tantos milagros. ¿Sabes qué? Tú también. Dios te ha sacado de ahí y has visto muchos milagros. Sí, a lo mejor no cruzar el mar, ¿no? Pero a lo mejor, o sea... Pero ¿qué tal? Una decepción, un abandono, una tristeza. Sí. O sea, sí la cruzamos. O hay quienes pensamos que... Pero frustración. Una frustración, pero en medio de eso Dios nos sacó. A veces decimos, bueno, estuvimos en el desierto, sí llegamos a ese lado, pero ¿sabes qué? Dios estuvo ahí con nosotros. Dios estuvo ahí con nosotros. Oye, como los del desierto, te digo que se paraban así y decían, ay, cómo extraño las cebollitas. Sí, o sea, yo cuando dije, ¿extrañaban las cebollas? O sea, dices, no inventes, pero a veces nosotros también decimos, ay, cómo extraño a aquel cuate. Oye, güey, pero pues si te trataba re mal. No, pero ya se me olvidó. O sea, es lo mismo. Pero a veces me trataba bien. Es
lo mismo que pasa con... Si nos ponemos a comparar, es lo que pasaba en el desierto. O sea, ellos decían, ay, pero allá teníamos esto. Sí, pero se les olvidaba que mataban a sus hijos, que los maltrataban, que los tenían trabajando como burros, que no les pagaban nada. O sea, y a nosotros nos pasa lo mismo. A veces estando en ese desierto decimos, ay, qué extrañas, qué extrañas. ¿No? Con la vida que tenías antes, eres a lo mejor alcohólico, eras drogadicto, y qué vida tenías, ni convivías con tu familia, tenías carencia de todo. O sea, ¿cómo extrañas esa vida? Pero es verdad, cuando estamos ahí, a veces extrañamos igual que los hebreos. Extraño las cebollas, porque me hacían llorar. ¿No? Pero digo, a veces nosotros también, o sea, tenemos que ser objetivos, pero a nosotros también a veces nos pasa eso, estando ahí, estamos, ay, ¿cómo extrañamos, no? Pero, o sea, velo bien, o sea, ¿qué extrañas? ¿Qué extrañas? Pero lo que dices, ¿no? Es que a veces sí me trataba bonito, a veces no. Ya no me acuerdo. Exacto, pero si ahora vemos lo de Dios y vemos tantas cosas hermosas que Dios nos ha dado, ¿no? Como decíamos, ellos nunca pensaron eso, y estás en medio del desierto donde no hay nada y tienes que comer, tienes agua, tienes sombra, tienes calor cuando estás haciendo un chorro de frío, ¿no? O sea, porque el desierto en la noche es helado. Aquí no tenemos un desierto, teóricamente hablando, sin embargo, o sea, hay peligros, hay muertes, hay desastres naturales, hay guerras, hay gobernadores falsos, hay envidias, y de todo eso nos cuida Dios. Nos cuida, exacto. Estamos en un lugar, exacto. Y aún así estamos protegidos, ¿no? En medio de todo eso. Entonces, pues nuestro tiempo de Pascua, en este tiempo, yo creo que hay muchas cosas que agradecer, verlo desde la perspectiva correcta, ¿no? De que no la tradición del hombre del carnaval y todas estas cosas, sino al contrario. Gracias Dios que me diste tu espíritu, que sí, efectivamente todos traemos una carnalidad que tiende a todas esas cosas. Sin embargo, también gracias porque me has puesto a tu Espíritu Santo que trae todas estas bendiciones, que trae todos estos frutos, y que dice que hay una guerra. Pero si recordamos, dice, el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Agarra hacia la carne, órale, no te estés moviendo, y así la agarra. Eso es lo que quiere decir dominio propio. Gracias a nosotros no podemos dominar la carne, eso es un hecho. Por eso la gente no puede dejar las drogas, el alcohol, no puede dejar de comer hasta que tienes el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio. Él es el que te agarra así, hey, tranquilo, la carne tranquila, y la trae así agarrada, o sea, para que no se alebreste. Dice que podemos hacer mejores, es una pregunta, no es una opinión, que podemos hacer iguales o mejores cosas de las que hizo Jesucristo, ¿sí? Cuando tienes tú al Espíritu Santo, como por ejemplo, cuando duplicó, cuando multiplicó los panes, ¿no? O sea, sanidades, o sea, nosotros todo ese poder dice, y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, mayores cosas harán que las que yo hice. Siempre y cuando nuestro corazón esté limpio y estemos a cuentas con Dios. ¿O no? Sí. Oh, sí. No, sí, o sea, el Espíritu Santo, obviamente, como tú dices, o sea, tenemos que tener un alineamiento con Dios para que el Espíritu Santo opere con libertad, porque después vamos a estudiar el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se contrista y se apaga. Entonces, cuando ya se apaga, obviamente no va a funcionar. Okay. Cuando está triste, es igual como nosotros, no operamos igual. Cuando tú estás triste, no te mueves igual. Pero cuando el Espíritu Santo está súper bien, porque nosotros estamos obedeciendo a Dios, o sea, está en su plenitud, claro, puede sanar, multiplicar, porque dice, cuando venga el Espíritu Santo, un propósito encaminado a lo que... a glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Sí. O sea, sí, porque dicen, voy a, por ejemplo, ¿no? Voy a sanar, pero con eso voy a cobrar dinero. No, pues no. Sí. No, y luego vamos a estudiar eso, los dones, los dones no son para cobrar. O sea, no los talentos sí. Hablo de un don. Un don, o sea, ajá. En la Biblia vamos a hablar que hay talentos y hay dones. Los talentos te dan dinero. Los dones son para glorificar a Dios. Y esos son cosas que se parecen, pero son diferentes. Un talento, si quieren luego lo estudiamos, los talentos son una cosa y estos sí generan dinero, y los dones
son los que Dios te dio y son para glorificar a Dios. Ok. ¿No? Entonces, si quieren, luego también podemos estudiar, tener un algo, porque son muy parecidos y hay que delimitarlos bien para saber, sí, pues cómo vas a cobrar, ¿no? De un don. Oye, tengo el don de sanidad y pues por andar sanando a la gente, pues sí hay gente que cobra. Pues sí. Y eso no está bien. A pesos la sanada. De acuerdo a la sanada es el según el sapo es la pedrada, ¿no? O sea, según el sapo es la pedrada, ¿no? O sea, pues bueno. Entonces, pues bueno, si quieren vamos a orar. Vamos a despedirnos y saber. Ay, sí, vamos a orar. Ven. Ahorita va a traer Simón. ¿La comida? Ah, ok. Bendito Dios, te damos gracias, papito, por este día que nos has dado de vida. Gracias por permitirnos conocer tu palabra. Gracias por aprender cada día más de ti, Padre, de quitarnos de toda religiosidad, de toda rutina y realmente hacer las cosas conforme es tu palabra. Te agradecemos tanto, papito lindo, porque podemos ver lo que tú has hecho con el pueblo hebreo, lo que hiciste en el pasado y lo que ahora estás haciendo a través de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Gracias. Gracias, como dice la Pascua, ese paso de las tinieblas a la luz admirable, de la esclavitud a la libertad, de la carnalidad al espíritu. Gracias, papito. Gracias, gracias, gracias te damos porque tenemos tanta bendición de ti. Gracias porque, como tú dices, si nos has dado a Jesucristo, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Gracias, gracias te damos por ello. Gracias, papito, te damos por este día, gracias por este alimento, gracias por esta casa que se presta para que tu palabra sea divulgada, para que podamos crecer en espíritu y en verdad. Gracias, papi, por toda la gente que tú vas poniendo en nuestro camino para que te conozcan. Gracias por la vida de Simo y de sus hijas. Bendíceles, multiplícales y añádeles, Padre. Bendice las manos que prepararon este alimento. Bendice las alacenas de este lugar. Y Padre, presentamos delante de ti los diezmos y las ofrendas para que tú las bendigas, las multipliques, Padre, las hagas de uso conveniente para tu reino. Te damos gracias y las traemos delante de ti, sabiendo que todo proviene de ti, que es una pequeña parte la que tú nos pides, pero que este es el reconocimiento de nuestro corazón, que todo proviene de ti, que nada es de nosotros. Gracias, papito lindo, por esto. Y, Padre, pues te pedimos porque tú abras nuestro entendimiento y podamos cada día más entender tu palabra y todo lo que tú pones en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada y el perdón de pecados. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio de nosotros, controlando nuestra carne y sujetándola para que podamos servir de todo corazón y con todo tu llenura del Espíritu a nuestro Padre Celestial. Gracias, papito. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, amigo. Sí, amiga. Muchas gracias.